Muy bien, como lo acabamos de ver entonces, al bajar la tasa de interés de 10 al 5%, observamos que nuestros resultados cambiaron y en este caso favorecieron al proyecto L al bajar de 10 al 5%. Entonces acá nos dice, en el cuadro anterior observe que ambos proyectos disminuyen a medida que aumenta la tasa de descuento. Acá si aumentamos la tasa al 15, estos serían los resultados. Pero nótese que el proyecto L tiene el valor presente neto más alto a tasas de descuento más baja, mientras que el proyecto C tiene el BPN más alto a tasas de descuento más altas. Entonces, acá eso es lo que observamos, que al bajar la tasa, el L sería mejor, y si sube la tasa, tendríamos al proyecto C como mejor. Además, observe que el proyecto L es más sensible ante los cambios de la tasa de descuento que el proyecto C. Es decir, que un cambio en la tasa de rendimiento esperada tiene un efecto más grande sobre el BPN del proyecto L que sobre el BPN del proyecto C. Entonces, acá podemos ver ahora qué sucede cuando yo elevo la tasa del 10 al 15, qué resultado nos daría. Acá tengo el mismo patrón, solo que vamos igual, si aquí ya subí la tasa al 15%, entonces sería 1.15. Esto está igual con la misma función acá arriba de potencia, solo que aquí ya cambió a 1.15. Entonces me va a dar, si comparo el factor al 1.10 es 0.9090, mientras que al 15 es 0.8695. Como se dan cuenta, cuanto más subo la tasa, disminuye el factor, y al disminuir ese factor y lo voy a multiplicar por el flujo, me van a ir disminuyendo el valor que voy ingresando. Por ejemplo, cuando estaba al 10, el valor actual neto de estos 1500 valían 1363.64 al primer año. Pero si subo la tasa en 5%, estos mismos 1500 valen 1304 en lugar de 1363. Va disminuyendo el valor de dinero conforme voy aumentando la tasa. Entonces, ¿qué resultados obtuve al momento de incrementar la tasa? Cuando yo sumo acá los valores, ya tengo que el valor actual neto al 15% me resulta la suma 2.909.26, que restado de 3.000 perdería 90.74. Por lo tanto, mi decisión en este caso es de que no se puede realizar el proyecto porque tendría una pérdida. Si veo esto en el proyecto L, igualmente al actualizar los flujos de los fondos solo obtengo 2.740.76 menos 3.000 de la inversión, yo estaría perdiendo 259.24. Entonces, al quedarme estos proyectos negativos porque 3.000 es superior a 2.740, no se recomienda realizar ninguno de los dos, ¿sí? Si forzosamente alguien quiere aventurarse financieramente, no se recomienda ninguno de los dos, pero si alguien se quiere aventurar a elegir uno de estos dos, aún estando en negativo, se debería elegir este porque es donde pierdo menos, 90.74 en lugar de 259.
Entonces, ¿qué vemos acá? Que cuando se aumenta la tasa, hay un punto en el que podemos estar en negativo. Y este valor negativo, que me da el 15%, y mientras que al 10% todavía tenía un valor negativo, me está indicando de manera general, aunque todavía lo tengo que calcular, que la tasa interna de retorno va a ser una tasa que está entre el 10 y el 15%. ¿Por qué? Porque si al 15 está negativa y al 10 aún tengo un valor positivo, y me decía en la teoría que era como un punto de equilibrio, ¿sí? La tasa interna de retorno es como un punto de equilibrio donde no se gana ni se pierde. Entonces va a estar entre un valor de 10 y 15%. Acá nos habíamos quedado en el análisis de estos dos proyectos y nos dice: por consiguiente, el proyecto L es más sensible ante los cambios en la tasa de rendimiento esperada porque los flujos de efectivo provenientes del proyecto C se reciben más rápido que los del L. Esta es una característica importante acá porque lo vimos en el periodo de recuperación, que el C es un proyecto a corto plazo o lo recibía o tenía un mejor periodo de recuperación, mientras que el L nos dice aquí que es a largo plazo. Pero realmente lo que hace mucha diferencia es lo siguiente. En el proyecto C, los valores mayores se reciben en los primeros años, ¿sí? Y los valores menores se reciben a finales en los años 3 y 4. Mientras que el proyecto L está inverso. Los valores más bajos se reciben primero y los mayores al final. ¿Qué es lo que pasa? Que me conviene a mí mejor recibir primero los valores mayores en los primeros años cuando el dinero vale, si lo vemos a nivel de porcentaje, esto sería como un 86%, esto un 75%, ¿sí? Y a medida que se va alejando va disminuyendo el valor. Entonces, cuando llegan estos valores que son los menores y cuando el dinero vale menos, no me afecta tanto como en este caso que mis valores más fuertes entran en los años que el dinero vale menos. Eso es de tomarlo en cuenta de por qué el proyecto C, se podría decir, es un poco más fuerte cuando se elevan las tasas, pero es por ese factor de que entran antes los valores más fuertes cuando el dinero vale más. Entonces nos dice aquí: el efecto de un incremento en las tasas de descuento es mucho mayor sobre los flujos de efectivo distantes que sobre los de corto plazo. Como ilustración de lo anterior, considere el valor presente neto de 100 quetzales deben recibirse dentro de un año. Si se descuenta una tasa de 10, su valor será de 90,91, pero si se descuenta a una tasa del 15%, su valor será de 86,96. Por lo cual, un incremento de 5 puntos porcentuales en la tasa de descuento dará como resultado una diferencia de 3,95. Lo que aplicado, estos 3,95 aplicados a los 90,91, implica un decremento de 4,3% en el valor presente neto de los 100 quetzales que deben recibirse en un año. Acá nos está diciendo que al 10% estos 100 quetzales valdrían 90,91, pero si subimos la tasa al 15 ya valdrían menos, valdrían 86,96. Se estaría disminuyendo solo en ese cambio de tasa 3,95. ¿Sí?
Ahora considera esos mismos 100 con su valor presente cuando deben recibirse a 10 años. Si la tasa de descuento es igual a 10%, su valor presente será de 38.55. Veamos si es cierto, lo vamos a comprobar acá, y por eso esto es una de las utilidades de sacar o saber calcular este factor, porque acá nos decía que 100 quetzales dentro de 10 años a una tasa del 10% al 1.10 valen 38.55. Veamos si es el dato que nos daban acá en el material. Exacto, nos dice que cuando deben recibirse a 10 años y la tasa es del 10%, su valor presente será de 38.55. Entonces, pero dice si la tasa de descuento se aumenta al 15% será de 24.72. Según este cálculo, 38.55 me coincide con el material. Y ahora, ¿qué pasa? Para subir la tasa al 15%, solo le aplico 1.15 y estos mismos 100 quetzales ahora valen 24.72. Si yo quisiera actualizar estos 100 quetzales que voy a recibir dentro de 3 años, realmente al día de hoy valen 24.72, tal y como lo dice acá el material. Entonces acá pudimos ver la utilidad de saber hacer esto, de actualizar valores. Y tengo yo 20. ¿Quieren saber cuánto cuesta 100 quetzales que voy a recibir dentro de 20 años a una tasa del 10%? Hoy solo valdrían 14.86, ¿sí? Es muy bajo realmente. Bien, entonces acá nos dice de tal forma que mientras más distintas sean los flujos de efectivo a futuro, mayor será su sensibilidad ante los cambios en las tasas de descuento. En consecuencia, si la mayor parte de los flujos de efectivo de un proyecto se presentan en sus primeros años, su valor presente neto no disminuirá mucho si la tasa requerida de rendimiento aumenta. Sin embargo, en los proyectos cuyos flujos de efectivo se reciban más tarde, estos se verán severamente penalizados por la existencia de altos costos de capital. De manera que el proyecto L, que recibe los flujos de efectivo más grandes en los últimos años, se ve seriamente perjudicado cuando la tasa requerida de rendimiento es alta. Es lo que explicábamos anteriormente, ¿verdad? Que los flujos más fuertes del proyecto L se reciben en los últimos años cuando el dinero vale menos. Por lo tanto, es más fácil entonces, o nos da mayor seguridad el proyecto C, porque ante los cambios en tasas su comportamiento no es tan sensible como dice aquí, como el L, que si vemos acá la pérdida que tendríamos con el proyecto L es de 259.24, mientras que en ese solo es de 90.74.